Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Santiago Cardona Taborda, Carlos Jesús Caicedo Anrango, Andrés Fernando Canizales Castillo y quien les habla, Einer Cañón Gómez. Nos corresponde hablarles sobre el libro Imágenes de la organización. Antes de entrar en materia, nos parece importante hacer una pequeña presentación del autor del libro, Gareth Morgan, que es un teórico de la organización británico-canadiense, consultor de gestión y profesor de la investigación distinguido en la Universidad de New York en Toronto. Y hablando propiamente del libro, este pretende explorar y desarrollar el arte de comprender las organizaciones. Se muestra como varias ideas convencionales sobre las organizaciones están construidas por ideas dadas, mecánicas o biológicas, y se muestran distintas formas de pensar la organización como metáforas o analogías. De esta manera, enseñar un método general de análisis que pueda emplearse como herramienta para diagnósticos de problemas, gestión y aplicaciones. La primera analogía que hacen en el libro es la organización como máquina. Normalmente las organizaciones que han sido diseñadas y operan como máquinas se denominan como burocráticas, pero muchas organizaciones se burocratizan en algún grado por el modo mecanicista del pensamiento que conforma nuestro concepto básico de lo relativo en una organización. Por ejemplo, cuando hablamos de una organización debemos tener generalmente el pensamiento de conjunto de relaciones ordenadas entre todas las partes. Aunque la imagen no es muy explícita, estamos hablando sobre un conjunto de relaciones mecanicistas. Hablamos de las organizaciones como si fueran máquinas y por lo tanto tendemos a esperar que el trabajo sea como las máquinas, de una forma rutinaria, eficiente, exacta y predecible. En ciertas circunstancias, obviamente. Un modelo mecanicista en la organización puede conseguir las bases de una operación efectiva, pero en otros casos puede tener consecuencias desafortunadas. Es importante comprender cuándo y cómo es que estamos empleando un pensamiento mecanicista. Ventajas de esta metáfora. Puede enunciarse muy simplemente. Para la formulación mecanicista de una organización, trabajar bien solamente es las condiciones en las cuales las máquinas trabajan bien, como son los siguientes puntos. Primero, cuando hay una tarea lineal para realizar. Segundo, cuando hay un entorno que asegure que el producto realizado será el esperado. Tercero, cuando se desee producir exactamente el mismo producto una y otra vez. Cuarto, cuando la precisión es una premisa. Y quinto, cuando la parte humana de la máquina sea obediente y se comporte como se le ha asignado. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, la fórmula mecanicista también tiene serias limitaciones, como son las siguientes. Primero, crear formas organizacionales que tengan dificultades para adaptarse al cambio de circunstancias. Pueden dar lugar a burocracias sin límites. También pueden tener consecuencias no previstas o deseables. Por ejemplo, los intereses de aquellos trabajadores en la organización pueden tomar preferencia sobre los objetivos de la organización. Y por última, puede traer efectos deshumanizadores sobre los empleados, sobre todo en aquellos con niveles jerárquicos más bajos. Concluyendo, la fórmula mecanicista de la organización ha resultado increíblemente popular, en parte a causa de su eficiencia en la realización de numerosas tareas, pero también en sus capacidades de reforzar y sustentar particulares modelos de poder y control. La metáfora de la máquina tiene un atractivo especial entre los grupos e individuos que desean ejercer un estrecho control sobre las personas y sus actividades. Sin embargo, puede haber una pequeña duda sobre la eficiencia traza de flujos y cambios sociales que traerán muchos problemas en las organizaciones basadas en diseños mecanicistas. La otra metáfora es la organización como un organismo vivo. Entonces ahora vamos a hablar de las organizaciones como si fueran organismos. Nos encontramos un pensamiento en ellas como sistemas vivos, existiendo en un medio ambiente del cual dependen para satisfacer sus varias necesidades. Y si miramos el mundo organizacional, comenzamos a ver que es posible identificar distintas especies de organizaciones en diferentes clases de ambiente o entornos. Observamos que ciertas especies de organizaciones están mejor adaptadas a las condiciones específicas ambientales que otras. Vemos organizaciones burocráticas o mecánicas que tienden a trabajar más eficazmente en entornos de algún modo más protegidos y controlados, y otras especies diferentes que encuentran en regiones más turbulentas o competitivas, tales como los entornos altamente tecnificados, como podrían ser la industria aeroespacial o la industria electrónica. Ventajas de esta analogía. Primera, reciben el énfasis dado en el entendimiento de las relaciones entre la organización y su entorno ambiente, empleando la imagen de un organismo vivo en constante relación con su entorno. Hemos incitado a tener una visión abierta y flexible de la organización. 2. La dirección de organizaciones pueden aumentarse generalmente a través de un sistema de atención a las necesidades que deben ser satisfechas para que la organización sobreviva. La metáfora pone en énfasis el objetivo clave o principal tarea de afrontar cualquier organización. El enfoque de las necesidades también nos anima a ver las organizaciones como procesos interactivos que han de estar más equilibrados internamente como con su relación del entorno. Por tanto, vemos las dimensiones de la organización estratégica, estructural, tecnológica, dirección, etc. como subsistemas que necesitan que tienen necesidades vitales que deben satisfacerse en forma mutuamente aceptable. De otro modo, la salud de todo el sistema entero sufre. Tercero, poder identificar las distintas especies de organización, dado alertados del hecho de que en una organización siempre tenemos un abanico de opciones. Cuarta, recalca la virtud de una forma orgánica de la organización, los procesos innovadores
Si la animación es prioritaria, entonces las formas de organización flexible, dinámica, matricial y orgánica serán superiores a las de otras formas mecanicistas y burocráticas. 5. Constituye una teoría de práctica del desarrollo organizacional, especialmente a través de la formulación de dependencia. La metáfora tiene un impacto sobre la teoría y la práctica de la estrategia corporativa, la cual en su mayor parte enfoca un logro de apropiada adaptación entre la organización y el entorno. Y 6. Constituye a través de un foco ecológico y las relaciones interorganizacionales. Si los ecologistas organizacionales están en lo cierto, pueden ser necesarios también crear nuevas formas de relaciones interorganizacionales para tratar con los entornos complejos que deben encarar las organizaciones actuales. Y como desventajas tenemos la primera de ellas, que es que hemos pretendido ver las organizaciones y sus entornos como modos demasiado concretos. Sabemos que los organismos viven en un mundo material con propiedades materiales que determinan la vida y el bienestar de sus habitantes. Podemos ver, tocar, sentir el mundo, pero en las imágenes en la imagen de organización como un organismo vivo, son un producto de muchas ideas, visiones, normas y creencias, tal que su forma y estructura es mucho más frágil y provisional que cualquier estructura material de un organismo. 2. Presunción de unidad funcional. Si observamos la mayoría de las organizaciones, encontraremos que a veces en sus diferentes elementos como en el grado de armonía propio de un organismo, son generalmente más ocasionales que normales. La mecánica orgánica ha tenido un impacto sutil en nuestro pensamiento general para alentarnos a creer que la unidad y la armonía en todos los organismos puede lograrse en una vida organizacional. Y por último, la última limitación tendría que ser el peligro de esta metáfora que convierta en una ideología muy útil que tienen quienes dirigen las organizaciones y pueden sentirse inclinados a legitimar su poder con arreglo de la naturaleza de las organizaciones. Con las metáforas del libro de las imágenes de la organización, se le extrae, es un experimento que se realizó en un laboratorio, mostrando que se le extrajo una novena parte del cerebro a un ratón. Este ratón seguía funcionando cognitivamente todas sus funciones, en un proceso menos apropiado, pero seguía funcionando de la misma manera. Esto se le implementa a las organizaciones que debe ser una organización flexible y una autoorganización. Es decir, esto lleva, aunque le quiten personal y aunque siga en continuo movimiento, nadie es indispensable, todo puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que las otras personas satisfacen las necesidades del que falta, ¿cierto? En la organización nunca se para estas necesidades, trayendo una planeación de la organización y sus implementos. También el cerebro hace una base de datos, es decir, dentro de la organización hay una base de datos en la cual forma. Por otro lado, se muestra la organización como una cultura. Esta cultura se transforma en una rutina. ¿Por qué? Porque al yo tener una rutina, se vuelve una costumbre y se vuelve una dirección que uno debe seguir. Y como se vuelve una rutina, se crean habilidades. Esto dentro de una organización se crea formando una jerarquía armónica dentro de la organización y se consigue una propia dignidad tomando esta cultura. La cultura, cuando se crea un etnocentrismo. Esto aporta a códigos de acción que reconocen los normales. Es decir, que yo al crear tanto esa rutina, para mí ya es normal crearla, hacerla y desarrollarla. Y las culturas se observan dentro de una organización por la observación. Esto dentro de la cultura es muy importante porque conlleva a la persona sea capaz de acomodarse a lo que se le exige, creando un ambiente de paz. Y esto lleva a que sea, como dije anteriormente, a un proceso de paz, de armonía dentro del conjunto de organización. Si esto fallara, sería imposible organizarlo, sería imposible armar una organización de tal forma que funcione como un reloj. La metáfora del reloj, que todo cabe en la imagen de las organizaciones, se toma como ejemplo a Henry Ford o a la dinastía Ford, que se creó una organización de tal forma que llega a un conjunto de personas a tomar una decisión en colectivo. Esto lleva unos intereses y unas ambiciones
para que llegue a la empresa a la mejor forma. Esto llega a un equilibrio de tal forma que todo el mundo tiene diferentes opiniones, diferentes acciones que llegan a un conjunto para relacionarlos de tal forma de que no se vaya a desviar el propósito primero, ¿cierto? Esto lleva a que reconoce a las personas como ciudadanos, no como animales ni trabajadores así, sino que se reconoce el derecho al ciudadano, como debe ser dentro de las organizaciones. Las organizaciones, como la de Henry Ford, se genera una empresa racional, es decir, se toman pensamientos racionales y con cabeza fría, sin irse a salir del esquema de forma en la cual yo tengo que pensar. No puedo ir más allá de salirme de los parámetros que se me generan. Y esto crea una autocracia que también se transforma en una burocracia, en una tecnocracia, una congestión a la democracia representativa y esto crea un principio de autogestión que proporciona la organización. Capítulo 7. Las organizaciones como cárceles psíquicas, examinando la caverna de Platón. En este capítulo se hace una comparación entre las organizaciones vistas como cárceles psíquicas y la alegoría de Platón, que establece cómo una persona podía quedarse atrapada en su punto de vista o en lo que él establecía como cierto dentro del contexto en el que se encuentra, y se niega a ver y analizar la realidad. Las organizaciones como cárceles psíquicas. El ser humano tiene la capacidad de quedarse enredado y atrapado dentro de sus propias creaciones. Esto suele ocurrir cuando busca solucionar sus problemas y alcanzar sus objetivos. Dentro de estas creaciones se encuentran las organizaciones, que son creadas a partir de la inseguridad o de un objetivo. Hay distintos factores que llevan a uno a quedar atrapado dentro de una organización. Estos pueden variar, pero por lo general se pueden identificar en tres tipos. Estos son el éxito, la pereza y los procesos en grupo. Las organizaciones y el inconsciente. El inconsciente es donde se encuentran los deseos íntimos y los pensamientos reprimidos de las personas y afectan de tal manera que puede llegar a ocurrir que esta persona quede atrapada dentro de una organización sin darse cuenta. Organización y sexualidad reprimida. En este capítulo habla sobre cómo Frederick Taylor logra controlar mediante varios recursos su insomnio, ya que era una persona obsesiva con el control y el orden de su vida. Algunos de estos recursos son la regresión, la negación, el desplazamiento, la fijación, la proyección y la regresión. La organización y la familia patriarcal. En esta sección se observa una estrecha relación entre las organizaciones y la familia, donde se observa que frecuentemente quien asume el liderazgo, tanto en las familias como en las organizaciones, es un hombre, dejando de lado las capacidades de la mujer y subordinándola a posiciones de menor importancia. La organización muerte e inmortalidad. La presencia de la muerte como posibilidad afecta al ser humano en casi todas sus acciones. Lo mismo pasa en las organizaciones. Esto genera una búsqueda de inmortalidad en las organizaciones debido a la necesidad de continuar con vida y seguir generando dinero. Organizaciones, muñecas y ositos de peluche. Habla acerca de los problemas generados desde pequeños y quedan en el inconsciente afectando nuestras acciones en el presente. Ventajas de este análisis. Identifica las trampas autocreadas que hay en una organización. Proporciona análisis crítico de las organizaciones y de la sociedad. Ayuda a descubrir procesos inconscientes que hay en las organizaciones. Desventajas de este análisis. Pone demasiado énfasis en el papel cognitivo a la hora de crear organizaciones. Ignora la realidad de poder que hay dentro de las organizaciones. Anima especulaciones, utopías y críticas. No siempre se encuentra bajo un análisis las respuestas y soluciones a los problemas que pueden aparecer al interno de una organización. Organización y sexualidad reprimida. En este capítulo
habla sobre cómo Frederick Taylor logra controlar mediante varios recursos su insomnio, ya que era una persona obsesiva con el control y el orden de su vida. Algunos de estos recursos son la regresión, la negación, el desplazamiento, la fijación, la proyección y la regresión. La organización y la familia patriarcal. En esta sección se observa una estrecha relación entre las organizaciones y la familia, donde se observa que frecuentemente quien asume liderazgo, tanto en las familias como en las organizaciones, es un hombre, dejando de lado las capacidades de la mujer y subordinándola a posiciones de menor importancia. La organización muerte e inmortalidad. La presencia de la muerte como posibilidad afecta al ser humano en casi todas sus acciones. Lo mismo pasa en las organizaciones. Esto genera una búsqueda de inmortalidad en las organizaciones debido a la necesidad de continuar con vida y seguir generando dinero. Organizaciones, muñecas y ositos de peluche. Habla acerca de los problemas generados desde pequeños y quedan en el inconsciente afectando nuestras acciones en el presente. Ventajas de este análisis. Identifica las trampas autocreadas que hay en una organización. Proporciona análisis crítico de las organizaciones y de la sociedad. Ayuda a descubrir procesos inconscientes que hay en las organizaciones. Desventajas de este análisis. Pone demasiado énfasis en el papel cognitivo a la hora de crear organizaciones. Ignora la realidad de poder que hay dentro de las organizaciones. Anima especulaciones, utopías y críticas. No siempre se encuentra bajo un análisis las respuestas y soluciones a los problemas que pueden aparecer al interior de una organización. Organización como instrumento de dominación, la cara desagradable. En este capítulo comienza con una fuerte crítica hacia la organización en general, dando a conocer la cara desagradable de las empresas. Se introduce de lleno en las actividades escondidas que éstas tienen para con el medio ambiente, la naturaleza, los animales y hasta las propias personas. La organización como dominación. En este fragmento, Morgan cita como ejemplo a los egipcios a la hora de construir la pirámide de Giza y muestra que a pesar que la esclavitud ha sido abolida, los intereses particulares siguen dominando a través de los años y establece como apoyo la teoría de Weber y sus tres métodos de dominación: la dominación característica, la dominación tradicional y la dominación racional legal. ¿Cómo las organizaciones usan y explotan a sus empleados? Se hace referencia a cómo las organizaciones toman lo que les sirve del capital humano y en el momento que no les sirve más, lo desechan como si se tratase de cosas y no de personas. La organización, las clases y el control. En este fragmento se hace referencias a las revoluciones industriales francesa, inglesa y americana, cómo con ella los trabajadores consiguen un poco de igualdad y cómo se reconoce monetariamente las actividades de mayor exigencia y especialización. Riesgos laborales, enfermedades profesionales y accidentes industriales. La idea general de este fragmento es que primero se tiene la eficiencia y en segundo lugar la seguridad. Los críticos racionales de las organizaciones parecen estar en lo correcto al insistir que muchas organizaciones continúan incrementando sus recursos a costa de la dominación, la explotación de la salud y bienestar de sus empleados, el alcoholismo laboral y el estrés mental y social. Muchos trabajadores de segundo nivel son forzados por las organizaciones a mantener un orden y eficiencia en sus labores. Esto conlleva al desarrollo de enfermedades como el estrés, úlceras, trastornos mentales, que terminan afectando al individuo en su vida personal y familiar. Las multinacionales y la economía mundial. Las multinacionales denominan las operaciones económicas del mundo, teniendo como mayor representantes a las industrias petrolíferas, fabricantes de automóviles, firmas eléctricas y de productos químicos. Teniendo en los últimos años un gran aumento las corporaciones japonesas y alemanas, que han llegado a desplazar las americanas debido a sus avances tecnológicos a la hora de producir su materia prima. Las multinacionales como potencias mundiales.
Los desarrollos que tienen las multinacionales están teniendo una gran repercusión en todo el mundo. Muchas de las nuevas organizaciones son aún más poderosas y grandes que ciertas naciones. Las multinacionales, un récord de explotación. Las multinacionales se ven como fuerzas positivas en el desarrollo económico, creando trabajo, capital y expertos en las comunidades o países que tendrían dificultad para conseguir estos recursos por sí solos. Por otra parte, tienden a verlas como autoritarios monstruos con el único fin de explotar los anfitriones que les dan acogida. Ventajas y limitaciones de la metáfora de dominación. Una de las mayores ventajas de la metáfora es que nos forza a reconocer que la dominación puede ser intrínseca con la forma en que organizamos y no un efecto colateral y casual. ¿Cómo desarrollar el arte del análisis organizacional? Cada uno de los capítulos estudia una forma de pensamiento sobre la organización para comprender las organizaciones en un sentido específico. Para aplicar las formas de análisis metafóricos existen dos pasos. El primero es presentar un estudio de diagnóstico de la situación a ser investigada. Y el segundo paso es hacer una evaluación crítica del significado de las diferentes interpretaciones así producidas. El caso de Multicom es una empresa de relaciones públicas empezada por Walsh y Bridge. Su empresa fue creciendo, tenía una buena cartera de clientes, su reputación creció enormemente y consiguieron un significativo capital de inversión. Al tercer año las cosas empezaron a cambiar. Walsh y Bridge se sentían absorbidos por la compañía, no tenían tiempo para sus compromisos familiares y querían más tiempo libre. Al cuarto año, las tensiones entre los directivos estaban a punto de provocar la ruptura. Las diferentes estaban tensionadas las relaciones personales y ocasionaban un mal impacto en la oficina. Gracias a un gran número de clientes fieles, Multicom continuó produciendo resultados financieros buenos, pero poco a poco fue perdiendo su reputación como empresa líder. Bitmon y Ross siguieron trabajando y al año abandonaron Multicom y formaron su propia compañía llamada Media 2000, llevándose con ellos un buen número de personas claves y de clientes. Volvieron a crear un negocio divertido empleando a 80 personas. Metáforas. La metáfora mecanicista, modelo netamente racional, se vincula con objetivos definidos. La metáfora orgánica. Esta metáfora refleja el sentido de lo viviente, articulando lo novedoso, las relaciones con otros grupos humanos. La metáfora del cerebro, aludiendo a una organización que piensa, procesa información, incorpora aportes de otros ámbitos. La metáfora de la cultura. Organización como fenómeno cultural le da predominio a la diversidad de la cultura. La metáfora política, organización como sistema de gobierno, viéndolas desde el foco de las acciones políticas. La metáfora de la presión psíquica, la situación termina como un círculo sin salida, la idea de la que las personas crean mundos que los impresionan. La metáfora del cambio y transformación. Es necesaria una comprensión de la estructura profunda de la organización y una habilidad para plantear los problemas. La metáfora de la dominación. Ejercer el poder sobre un otro y que el beneficio sea propio, en lugar de buscar un beneficio común. La imaginación. Una dirección para el futuro. La organización son muchas cosas a la vez. El autor de este libro cree que algunos de los más importantes problemas a los que hacemos frente provienen del hecho de que la flexibilidad de nuestros pensamientos no llegan a coincidir con la complejidad y satisfacción de la realidad con la que hemos de tratar. El punto más importante es que nuestra forma de ver el mundo está siempre limitada y que mucho puede aprenderse apreciando la naturaleza parcial de nuestro entendimiento y cómo puede ampliarse. Sobre elefantes y organizaciones. A primera vista, lo que nos ha tratado de decir tiene mucho en común con el viejo cuento indio de los 6 hombres ciegos y el elefante. Este cuento indio nos dice que cada uno de los 6 hombres ciegos toca una parte diferente del cuerpo del elefante, haciéndolos pensar que eran objetos diferentes. Por ejemplo, un costado del animal era parecido a un muro, una pata a un árbol, la trompa a una serpiente. Como Peter Bale ha apuntado, tal entendimiento sería más complicado de estar el elefante en movimiento. Una persona puede encontrar credibilidad en la idea de que las organizaciones son instrumentos de dominación, mientras que un director en su confortable despacho puede ser más entusiasta acerca de entender la organización como una forma de organismo, haciendo frente al problema de una supervivencia o como un modelo de cultura corporativo.
Presentando en términos más convencionales, hay una diferencia entre la completa y rica realidad de una organización y el conocimiento que somos capaces de obtener sobre lo que es una organización. Podemos conocer la organización solamente a través de nuestra experiencia en ellas. Podemos tratar de descomponer la organización en un grupo variable, afines estructurales, técnicos, político, cultural y humano. Pero debemos recordar que esto no hace justicia a la naturaleza del fenómeno, porque las dimensiones estructurales y técnicas de una organización son simultáneamente humanas, políticas y culturales. En este libro se recalca que uno de los principales objetivos ha sido desarrollar una forma de pensamiento que pueda hacer frente a la ambigüedad y a la paradoja. La imaginación, organización como un método de pensamiento. La palabra organización se deriva del griego órgano, que significa instrumento o herramienta. Por lo tanto, no es nada sorprendente que el concepto de organización esté usualmente cargado con el significado mecánico o instrumental. Mejor que solamente interpretar las formas de organización, este videolibro también busca cómo puede cambiar la forma de ser las organizaciones, reconociendo los fuertes lazos que unen el pensamiento y la acción en la vida organizacional. Reconocemos que según la forma en que interpretamos la organización, influyen en cómo la producimos.